De diciembre para acá, prácticamente te va... Que iba a ser la resolución. ¿Qué tal? Buen día. Hoy es sábado de Semana Santa, también es el cumpleaños de mi nieta, así que también estoy intentando pensar solamente en ese tema y no en un montón de cosas que se dijeron, digamos, en la semana que me llevaron a distintas reflexiones, ¿no? Yo veo que opinan todos, digamos, y como hay un exceso de opiniones y opiniones solamente que están privilegiadas por tener un micrófono o una cámara, realmente empecé a rememorar ciertas cosas y algunas entiendo que, se dijeron desde el furor de la discusión, pero también se dijeron en una cámara. ¿Y a qué me refiero? Al tema de Mariana Fabiani, que muy enojada, me imagino que ya debe estar arrepentida de la frase "yo no soy como vos, yo soy mejor que vos", porque Mariana Fabiani es la nieta de Mariano Mores, una persona que tiene títulos en sus tangos mundialmente conocidos. Se conoció y hizo conocer la Argentina en Japón, en montones de lugares, y decididamente pienso yo que una persona, siendo la nieta de Mariano Mores, y no niego su capacidad, no niego absolutamente su experiencia en la televisión, me parece que está hablando desde un lugar de honor, podríamos decir, su vida arriba de una palmera, porque no es el mismo camino que hace una nadie en la televisión argentina, que está plagada de nepotismo y claramente hay una enorme diferencia entre ella y quizás Viviana Canosa. Quizás ella se pudo dar el lujo de no tener una actitud violenta o no entrar en ese tipo de cosas, aunque, se la ha visto que sobrevuela, digamos, ciertas noticias bastante conflictivas, pero para eso deja a los panelistas. No estoy criticándola, lo único que me molestó realmente es plantearse desde un lugar de poderío, como decir, yo soy mejor persona que vos. Ese no es el camino de la evolución. Yo entiendo que probablemente le molestó, probablemente la otra persona tuvo actitudes mafiosas o quizás yo diría de enfrentar situaciones en una forma más... No podemos hablar de violencia, sino enfrentar situaciones. Hay gente que en la televisión argentina, yo lo he observado, se abrió paso a los codazos, se abrió paso en distintas cosas. Violeta Antier decía, eso es una carrera que se camina el cursus honorum de la cama, ¿no? Pero otra gente no. Y otra gente no pudo, entró por la puerta grande. La gente la miraba ya con una sonrisa. No estoy hablando de la trayectoria, no estoy hablando de lo que hizo después Mariana, porque realmente ha hecho muchas cosas y es cierto, pero no es un intocable, no es una persona mejor que otras personas, aun cuando las otras personas sean sumamente desagradables. Con esto voy a terminar porque en definitiva no tengo nada contra ella. Me parece una persona que se muestra muy alegre y muy agradable, pero que bueno sería que reflexione sobre el tema de cómo llegó a ella a la televisión y cómo llegaron otros, que no fue del mismo camino y tuvieron que pagar un derecho de piso, ¿sí? No estoy hablando del tema de acostarse con nadie o lo que fuera, esos son temas propios de cada uno. Ella habló de Canal 13, le hizo una locución directa a Adrián Suárez.
Canal 13 no tiene una historia de tanto prestigio como dicen, tiene sus bajones, tiene sus idas, sus vueltas, todos sabemos quiénes estaban, digamos, en uno de los homenajes que se hicieron en un aniversario. Castro, por ejemplo, y dónde se hicieron, cuál era la sucursal de los famosos habanos cubanos en Buenos Aires, en la calle, obviamente, de la editorial. Y así un montón de historias, un montón de cosas que, bueno, digamos que también yo, si las dijera, entraría dentro del mismo comentario, del mismo chusmerío, digamos, que entró Viviana Canosa cuando hablaba de algunas personas. Pero no es, o sea, todo lo que es Canal 13, digamos, el grupo Clarín, no orina agua bendita. Han tirado línea desde su famoso noticiero, el de Mónica y César, que claramente, bueno, sí, es cierto, los trapitos sucios, como dice Georgina Barbarosa, se limpiaban adentro. Pero eran otras épocas también y definitivamente si alguien estaba, tengo el pelo totalmente parado, sí, si alguien estaba en desacuerdo o si había algún despiole adentro, no daba la época para como ventilarlo en público. Hoy todo esto sale y toda esta basura sale porque claramente no hay plata. La televisión argentina se acostumbró a vivir de la pauta, pagaba sueldos fabulosos y hoy no hay plata. Entonces, mucha gente tiene 3, 4, 5 empleos que los hace ponerse un poco nerviosos. En el caso, yo, digamos, no culpo la estrategia que pueden haber tenido los directores de Canal 13 al contratarla a Viviana Canosa, creyendo verla un pichón de la nata. ¿Por qué? Porque hablaba de política, porque estaba en distintos lados, porque, bueno, porque también ella tenía sus relaciones cercanas que la podían hacer entrar en el canal. Pero hay un tema. La diferencia está básicamente en que la nata tuvo varios momentos, ¿sí? Un momento clave, bueno, obviamente también tuvo momentos de plumas y demás. Y él hizo un cambio y realmente hizo una enorme evolución desde la época de sus trasplantes. Y que eso le cambió, sí, obviamente siguió siendo, porque nadie cambia absolutamente, totalmente, como decía mi abuela, genio y figura hasta la sepultura, fumaba impresionantemente, pero cambió en su manera de ver la vida. Se pacificó y también hay que entender que la nata claramente dejó escuela, porque dejaba libertad a una serie de panelistas que eran los que averiguaron el tema de la ruta del dinero, los que fueron, lo acompañaron y que incluso hoy en día tienen programas propios porque en definitiva él hizo escuela. Es un caso diferente el de Viviana Canosa. Viviana Canosa tiene un ego bastante desmedido y que probablemente en su trayecto de llegada a lo que hoy es ese programa, pisó muchas cabezas, tuvo actitudes no muy nobles, pero la verdad es que yo creo que más que nada decepcionó para lo que lo habían llamado, de hecho, si uno mira con profundidad y trata de ver sobre la ola, no en vano está sentado ahí Levinas, que nunca lo deja hablar. No deja hablar, por ejemplo, a una Débora D'Amato, que aunque estoy en total desacuerdo en algunas cosas, pero es una persona interesante y que tiene capacidad para definir y decidir cosas o extrapolar ideas, digamos. Entonces, yo creo que nada es gratuito en la televisión de hoy, que es una televisión barata,
¿Por qué opino de esa manera? Bueno, porque en muchos casos y por muchas formas he tenido algún tipo de relación con distintas personas, pero además de eso, porque soy una telepiba y no tengo ningún empacho en decirlo. Veo un programa de economía a Juan Carlos de Pablo, como lo puedo llegar a ver a LAM, o como puedo llegar a ver cualquier otro programa de chismes, como me dice ahora mi nieto, perdón. Y yo creo que el tema de este pichón le salió, claro, no le salió una paloma como en los últimos años era la nata. Le salió, yo no diría un buitre, pero sí un halcón, digamos. Y por el otro lado, este halcón también le falta un poco de experiencia, porque se comió un garrón, y acá voy a algo que veo muchísimo en Argentina, que es un cierto esnobismo muy grande con respecto a que acá llega un americano, te habla en inglés, o llega un alemán, te habla en alemán o lo que fuera, y todo el mundo piensa que es de comunión diaria y que es una persona que obviamente tiene esto o lo otro. Yo no me quiero olvidar del más que controversial Jeremy Clarkson, cuando llegó y lo hacía realmente para buscar roña, porque otra cosa no lo hacía, cuando llegó con una patente de las Falklands a la Argentina. ¿Y qué es lo que dijo después? Los comentarios despectivos que hablaba de los aborígenes argentinos. Que yo sepa, no conozco, y he estado bastante en la Patagonia, no conozco una persona de un pueblo originario, si es que algunos ya son herederos de esos pueblos originarios, como los puelches y demás, que vista con una pluma y que esté con una piel cubierta a la manera de los zonas. Yo no los vi, pues él sí hablaba de esa manera, por lo menos en esos momentos. Creo que después se tuvo que retractar. Como buen inglés, es polite, es irónico, pero es racista también. Muchos piensan que cuando vienen a la Argentina están llegando y van a comer unos tacos, o quizás se comen un anticucho, pero no, Argentina no es eso, y los argentinos no somos eso. Pero sí nos ponemos en un planteo bastante cholulo de pensar que una persona que estuvo en los servicios y que definitivamente tiene una enorme cantidad de denuncias, le va a dar a una periodista, porque sí, para entrar en una cruzada de solidaridad, está buscando show. Y si ella, Viviana, no lo entendió, es porque en su inocencia o en su ego creyó encontrarse con, una mina de oro. Y la verdad es que en ese momento, o por lo menos mi verdad, yo ya a esta altura del cotillón pienso que cuando uno habla, está hablando desde su propia verdad, desde su propia experiencia y demás. Como sucedió con Bernassi, que ella, como le había alquilado un año a Alice Italiana, ella era una buena persona, ella extrapolaba la idea en general. No hablo que Lizzy sea una mala persona o lo que fuera, o culpable o lo que fuera. Estoy hablando nada más que el tema de que la verdad no existe, la verdad absoluta no existe. O sea que yo, desde mi verdad, entiendo que Viviana Canosa metió la pata hasta el cuadril, se fue al pasto, porque este tipo venía a hacer show y sí, metió la pata hasta el cuadril, porque en definitiva, y esto lo digo claramente y lo vuelvo a repetir con toda autoridad, porque hace 20 años yo hice denuncias sobre el tema de la pedofilia y a mí me terminaron cerrando con amenazas y demás Facebook. Entonces yo creo que en algo tengo un poco de algún tipo de credibilidad para decir lo que digo.
Ella aclaró y especificó que había llamado a Patricia y que no le había contestado, había llamado al gobernador de tal y que no le había contestado. Una de las cosas que tenía la nata era la investigación. Y decididamente, todo este show que hizo ella, lo que mostraba era una falta de investigación, porque este hombre ya había querido estar en el gobierno, había llamado por teléfono a la ministra no le hizo caso. ¿Pero por qué razón? No solamente porque, además de controversial y con ciertas denuncias que tiene, el tema que hay es un tema de Estado. Porque una persona que ha estado en servicios internacionales, primero pensar que una ministra de Seguridad del estilo de Patricia Bullrich no está comunicándose con los distintos servicios de inteligencia del resto del mundo. O sea, eso ya es una enorme ingenuidad. Pero ella no averiguó absolutamente nada y saltó, o sea, yo diría escupió todo ese comentario que también era un comentario político, porque hablaba de que la única persona que lo había contestado el chat era Bernie. Bueno, era muy fácil para Bernie, y lo vuelvo a repetir, era muy fácil. Él ya no es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero lo fue 4 años atrás, y sería importante que él contara y contestara qué hizo él por todo este tema de la trata de personas y la pedofilia, ¿sí? Porque evidentemente, sí, es muy fácil, yo te contesto el teléfono porque ahora no tengo ninguna responsabilidad oficial. Si eso, digamos, ahí está la enorme diferencia que hay, y que en eso se equivoca Suar, porque ella también pecó del mismo cholulismo que quizás el presidente, cuando atendía a un americano que era más cuestionado también y demás, porque muchos argentinos creen que el americano no es racista. El americano es absolutamente racista, como también lo somos nosotros en muchísimas cosas, y obviamente tenemos que empezar a entender que eso, bueno, hay que respetar a un montón de gente y hay que respetar a todo tipo de culturas y todo tipo de formas de ser. Entre paréntesis le pido a Florencia de la B que no haga una cruzada de LGTB más y demás, porque un pedófilo no tiene nada que ver con la elección de sexo. Y acá no hay una cruzada, una venganza contra los gays o contra los homosexuales y demás. Yo lo que hice fue ver quiénes eran los nombres de esta famosa denuncia. ¿Y por qué hablo de este tema del cholulismo? ¿Y por qué hablo del show y el oportunismo de un americano que vino acá a tratar de hacer otro show? Pero banalizando una serie de hechos muy graves en la Argentina, como la desaparición de chiquitos. Casi todos los nombres que están en esa denuncia, y no los voy a repetir porque no tiene sentido, son personas que están dentro de lo que sería el sistema Telefe, Viacom, Paramount y demás. O sea, él tiene mayor llegada de conocer todo este tipo de cosas precisamente porque probablemente tenga este tipo de gente mayor visibilidad dentro del grupo Viacom en Estados Unidos. Y por eso llego a la conclusión de que, bueno, qué interesante armar el show con una serie de personas que todas, o casualidad, están vinculadas a Viacom, a Paramount y demás. Ese es, por lo menos, yo tengo la costumbre de juntar 2 neuronas en mi cabeza y decir, oh, pero ¿cómo? Acá son muy pocos los que básicamente no están vinculados a ese medio internacional. Que, bueno, como quizás, él tenga
y no quiero entrar en discriminaciones de índole racial, él tenga el criterio de que y se haya acercado mucho más o haya conocido realmente mucho más y tuviera más vinculación, entonces quizás haya armado montado una historia que vincula en una forma errática a una serie de personas que quizás él también se vinculó por el tema de su relación o sus relaciones con los americanos, con algunos que llegan a la Argentina para distintos shows y demás. Yo creo que, bueno, una de las cosas que le faltó realmente a Viviana Canosa es hablar de la justicia. Porque la justicia, ya hace varios años, muchos diría, tiene una influencia nefasta, que es la de el abolicionismo, bueno, disfrazado de garantismo. Es una teoría antigua que trajo Zaffaroni a la Argentina hace unos 30 años o 40 años, que existía en Alemania. En la Alemania después de la guerra, que tenía sí una mirada un poquito más permisiva sobre ciertos delitos, porque en definitiva Alemania estaba destruida. Pero que ya cerca de los 70 la abandonaron realmente por lo perverso que era esta teoría. Yo a tal punto pienso que es perversa, y lo puedo decir porque creo que lo he repetido 1000 veces en alguna de estas, pero dice Mirta que el público se renueva. En el año 85, mi profesor de Derecho Penal, sentado en una confitería enfrente de la Facultad de Derecho, dice: yo este fin de semana me voy a hacer un departamento. Cuando todos dijimos, bueno, ¿qué pasaba? Él comentó, muy sueltito de cuerpo, que él y el socio defendían narcos y con este tema de la teoría garantista, obviamente, lo sacaban rápidamente. Nos miramos bastante azorados porque realmente en esa época no entendíamos mucho y pensamos, bueno, este tipo está loco o este tipo está diciendo pavadas, pero después me cerró. Después del tiempo me cerró mucho. Cómo hubo una tergiversación de valores dentro de lo que es la carrera de Derecho, donde prácticamente un montón de gente creyó ver en el sistema garantista la solución de la delincuencia, donde en definitiva lo único que hizo era crear más delincuentes y perdonarles la vida a esos delincuentes, pero no a las víctimas, porque ni siquiera hasta hubo un tiempo en que las víctimas tampoco podían acceder a los expedientes, no podían saber siquiera si su agresor o el asesino de su hijo o su marido o de su familia había salido libre. Y una de las cosas fue, un ejemplo claro fue el caso Bayato, que todo el mundo sabe que el tipo mató prácticamente a toda la familia y él se tuvo que ocupar de interiorizarse porque la justicia no le daba ninguna respuesta, ni le contó siquiera que él estaba libre. Sí, obviamente hay excepciones, sí, obviamente no es toda, pero cuando la televisión argentina está llena de panelistas abogados que defienden esa justicia, tendrían que llamarse a silencio. Porque es cierto, siempre hay excepciones en la vida, pero son excepciones, no son lo que es la realidad. Y la realidad estamos viendo que prácticamente detrás de cada asesinato hay un delincuente que tiene no menos de 6 o 7 causas y está libre. Sin hablar de los temas de pedofilia y sin hablar de los temas de trata de menores, que en muchos casos realmente ni siquiera están resueltos y demás, porque involucra gente, bueno, sí, ya sabemos, pero también
la gente poderosa, pero hay gente que se hace poderosa por la protección de la justicia. Y en eso, un abogado que está sentado, panelista, en un programa de televisión no lo dice. ¿Por qué? Porque tiene el pensamiento corporativo. Porque por ahí sale y necesita hablar con un juez. Y la verdad es que o por lo menos mi verdad, en la edad que tengo, los jueces prácticamente, bueno, uno ya sabe quiénes son, ya sabe quiénes están, pero también sabemos que hay un montón de secretarios de juzgados que prácticamente trabajan como jueces. O sea, si vas a querer congraciarte con todos los jueces de la Argentina, nunca vas a poder ser un buen abogado. Y eso se lo digo a un abogado bastante mediático que habla siempre ¿cómo se llama? En el programa de Mariana Fabiani, porque para él, bueno, son todos bárbaros, son todos excelentes, son todos buenísimos, perfecto, todo muy lindo, pero ¿sabés qué pasa? Yo, como él bien dice, no hay que tomar un abogado mediático, pero bueno, sos abogado para defender a la gente. Está bien, también podés defender a un culpable, pero también sos abogado para defender inocentes. Y ahí te vas a tener que enfrentar a un juez abolicionista, a un juez permisivo. Bueno, y no solamente entiendo que la justicia está mal en la Argentina, pero en la Argentina todavía no se está hablando de la justicia como debería hablarse. Y realmente, como la justicia no la elegimos nosotros los jueces. Entonces, tendríamos que empezar a hablar no sobre la elección de los jueces por el pueblo, porque también eso lleva a otra perversión, y no cabe la menor duda, sino que también tendríamos que empezar a depurar un poco y a quizás, hola aquí Houston, al ministro de Justicia, nombrar los jueces que corresponden, porque hay bastantes juzgados que están siendo subrogados por otros jueces, y eso les aumenta el trabajo, y eso les genera mediocridad. Esto es lo único, digamos, porque ponerme a hablar, o por lo menos opinar, de un sacerdote que ayer habló desde el púlpito, y yo estaba acostumbrada, quizás, a escuchar un Viernes Santo, que cuando desde el púlpito se habla de Jesús, se habla de su muerte y se habla de su... Bueno, hoy ya se habla de su resurrección, pero ayer era un día de, no sé, de silencio, de respeto, de recogimiento. Y hablar del Papa de turno, bueno, yo creo que para mí está esquivando, están como yéndose al pasto, digamos, haciendo política partidaria. Porque las denuncias son importantes, pero cuando en casa tenemos mucha basura interna y mucha problemática, hablar de como la meritocracia, como un don que no se merece. No, Dios nos da los dones precisamente para ser más responsables ante la sociedad, para entender que esa inteligencia que tenemos, ese don que nos dio Dios, lo tenemos que generosamente pasar al resto de los otros. Comprender que otros no entiendan lo que a veces uno ve como en forma clara y prístina. Ni hablemos del don de la palabra o el don de... No, todo, absolutamente. Y yo creo que cuando un sacerdote habla desde el púlpito, hablando de un papa y del papa de turno, para mí, sobre todo cuando una persona es tan controversial, aunque respeto que el mundo lo respete tanto, quizá porque no tuvieron al peronismo en sus países, creo que
ya es un poco de más, y de más para un Viernes Santo, porque no es que una persona no se merece tener un don. Lo que no se merece es ser egoísta, y lo que no se merece es no evolucionar en ese don. Pero merecido está y llegado está. Comparar con algo absolutamente contrafáctico, que si Messi hubiera nacido en el siglo XVI, no sabemos qué hubiera sido por ahí, o un esclavo, o un labriego, no sabemos. Porque por ahí Messi se hubiera acercado a los reyes de turno, siendo pobre por ahí, y hubiera logrado tener la misma fama que tiene hoy por otros dones. Porque el tener el don de jugar a la pelota no significa no ser inteligente. Porque Messi, hay uno solo en este momento. Hubo otros fabulosos jugadores de fútbol. Incluso tenemos en la Argentina un ejemplo. Pero también tenemos el ejemplo de cómo se perdieron con la droga, de cómo se perdieron con un montón de cosas y cómo se les fue la vida sin entender realmente que había que evolucionar. Entonces yo no creo en algo contrafáctico comparando y hablando de Messi en un artículo del diario Perfil. Yo lo que pediría es más respeto a los dones que tiene la gente y más exigencia a aquellos que, teniendo los dones de la palabra en un púlpito, puedan realmente entender que tienen que llamarse a silencio en algunas cosas. Cuando hacen entrevistas, por ejemplo. Porque yo entiendo que también se conoce mucho de leyes, quizá de derecho canónico conoce muchísimo la persona que lo dijo, pero me parece que está totalmente inapropiado para el lugar y para el momento. Lo digo con mucho respeto. Yo siempre dije que soy católica, apostólica, pero no soy romana, porque tuve una educación bastante más del lado de los alemanes o de los holandeses. Quizá mi mirada es muy crítica, pero no de falta de respeto, sino simplemente hacer una reflexión en un día como el de hoy, un día como el de hoy, que es el cumpleaños de 2 años de mi nieta. Bueno, muchas gracias y chao.